de tal manera que usted y yo podamos llegar a la presencia misma de nuestro Dios, hasta ese trono de gracia en el cual usted alcanza socorro, bendición, ayuda oportuna. La bendición de Dios a través de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Mientras los niños se preparan psicológicamente de portarse lo mejor que se han portado este año, le invito a usted a abrir su Biblia en el libro de Mateo, el capítulo número 9, versículo 9 al 13. Gloria a Dios. No se le vaya a quedar la puerta en la cara. Amén. Mientras usted lo busca, prende su teléfono. Quiero compartirle que hay un hecho muy particular en la vida de todos los discípulos de Jesús. Jesús, en el momento del encuentro con los que serían sus discípulos más tarde, ¿cierto? En el momento que Él se encuentra con ellos, todos eran hombres comunes y corrientes. Nada extraordinario en la vida de cada uno de ellos, pero al encuentro con Jesús, sus vidas jamás volverían a ser las mismas que eran al momento de tener el encuentro con el Maestro. Es algo muy particular que a excepción de Judas, el único que no era del área de Galilea, todo el resto pertenecía justamente a esa región. De los 12 discípulos que tuvieron el encuentro con él, 11 pertenecían al área de Galilea. Esta área estaba compuesta por pequeños pueblos, ¿cierto?, que en su mayoría o eran granjeros o pescadores, gente del día a día, gente, como le insisto, común y corriente, nada particular en ellos. Por lo tanto, esta área era un área de trabajo, de esfuerzo, del pan del día a día, de trabajarlo y traerlo a su casa con esfuerzo. No era un lugar que donde predominantemente hubiera gente educada. Por el contrario, como le digo, gente que aprendió oficio, a trabajar con sus manos, a trabajar con su esfuerzo, pero muy poca gente en esta área realmente tenía un grado de educación. Y le hago hincapié en esto para entender en el contexto que estos discípulos son escogidos. De ninguna manera ellos tenían ningún grado de diplomado, maestría, doctorado. Gente que trabajaba, que sabía trabajar, que no tenía educación. Aún así, cuando la única excepción era Judas en cuanto al área que vivían, la otra excepción en cuanto a la educación era Mateo, porque de acuerdo al oficio o profesión que mantenía, de una u otra manera fue aprendiendo cosas, ¿cierto?, diferentes o que demandaban mayor conocimiento. Por algunas semanas voy a compartir con ustedes enseñanzas extraordinarias en la Escritura de cómo Dios escogió hombres comunes y corrientes para transformar sus vidas, para que ellos transformaran la vida de otros. Mientras se pone de pie, le invito a tener la ley 9, versículo 9 al 13. Y dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te rogamos en esta hora que tú añadas bendición a tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Puede tomar asiento.
Jesús no escogió hombres de la aristocracia, gente que estuviera en posiciones extraordinarias. Tampoco escogió líderes religiosos, como muchos en aquel tiempo se daban golpes de pecho y hacían creer que eran personas muy santas. Jesús escoge lo que Él pretendía escoger para el propósito que Él tenía en la vida de ellos y en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 27 y 28 dice que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, porque es ahí donde la grandeza de Dios se va a manifestar para poder hacer realmente una persona nueva, una persona transformada, que entienda y valore realmente el propósito de Dios en la vida de esa persona. Mateo es el autor de este evangelio. Mateo, pudiéramos entender que como él escribió el evangelio, pudiéramos encontrar más cosas que estén relacionadas a su persona. Pero déjeme decirle que es todo lo contrario. Aun cuando él escribe este evangelio de acuerdo a lo que él experimentó con Jesús, él habla muy poco acerca de su persona. Y quizás este es el único relato que vamos a encontrar en la Biblia con un poquito más detalle de lo que significa o lo que era la vida de Mateo. En lo que leíamos, ¿cierto?, entendemos que era un publicano, un recolector, alguien que cobraba impuestos. Es en este contexto que uno diría, bueno, pero ¿cómo se le ocurre escoger a un tipo que cobre impuestos, Jesús, para venir a, ¿cierto?, enseñar y poner en él, depositar en él un gran trabajo, un gran ministerio, una gran responsabilidad? Uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo pudo haber escogido a cualquier otro, pero menos a un cobrador de impuestos? Para usted y para mí en este tiempo, un cobrador de impuestos no nos demanda mayor prejuicio, no nos demanda mayor pensar, de decir, oye, ese tipo es cobrador de impuestos, porque estamos todos acostumbrados, o por lo menos todos los que vivimos tiempo en Estados Unidos, que tenemos que hacer nuestra declaración de taxes. Algunos la devolverán, a otros nos cobrarán. Pero para usted y para mí no demanda mayor asombro que él fuera cobrador de impuestos. Pero si lo ponemos en el contexto histórico, Mateo era de lo peor de la sociedad. Había dos tipos de cobradores: los que cobraban a la gente, ¿cierto?, el día a día, como estaban los cobradores que estaban en las carreteras para el producto que entraba y salía de una ciudad o en los puertos. Véngase su mochada. Y usted sabe, más aún, esos que cobraban para César, para los romanos, por supuesto, ellos se llevaban su tajadita. Mateo particularmente era uno de los que estaba en la plaza o en la parte principal de la ciudad cobrando impuestos individuales. ¿Y por qué le digo que era lo peor de la sociedad? Porque fíjese que había mucha gente en aquel tiempo que apoyaba a Herodes y se le miraba con desprecio. Pero un hombre que fuera judío de nacimiento, de práctica, de educación y toda su vida relacionada al judaísmo, que tuviera que cobrar impuestos a su pueblo, a su gente, para mandárselo a un rey, a un emperador pagano, era lo peor. Aún, como le decía, aquellos que apoyaban a Herodes, que eran judíos, se les miraba mal, pero a un cobrador de impuestos, a un judío cobrador de impuestos, se le veía aún peor. Era gente, para que lo entienda en su contexto, gente detestable, nefasta, lo peor que pudiera el ser humano tener sentimientos contra alguien que era lo más bajo, lo más horrible, lo más horrendo, caía en la persona de un cobrador de impuestos. Por lo tanto, cuando Jesús llega a la vida de Mateo, no está llegando a la vida de un simple hombre que recogía dinero para un emperador, estaba llegando a la vida de un tipo que socialmente, fíjense, y alguna vez lo compartían, socialmente estaba al mismo nivel que una prostituta. De la misma manera que era considerada una prostituta, a ese mismo nivel, un cobrador de impuestos, un judío traidor, cobrador de impuestos, estaba considerado en la sociedad. Y fíjese la vida de Mateo, porque ya siendo su vida baja de lo que significa socialmente, dentro de la estructura de los que cobraban impuestos estaban los jefecillos.
estaban los que ya les decía, los que cobraban en las carreteras o en los puertos, y estaba él, los que cobraban en la ciudad individualmente. Por lo tanto, dentro de la misma profesión o oficio, también estaba en los más bajos, de los bajos, si hay una palabra más baja, bueno, más baja que baja. En esa posición se encontraba Mateo, pero un día su vida cambió, su vida fue transformada. Y es aquí donde quiero compartir con ustedes este hombre de la sociedad que uno, como le digo, actualmente no pensaría que fuera tan bajo, pero en su época, en su tiempo y en su contexto histórico, era la persona más vil, más baja, más detestable de su sociedad. Pero llega Jesús a su vida. Y es lo que quiero compartir con ustedes acerca de esta transformación de Dios a nuestra vida, para que nosotros podamos transformar a otros. Pero como primer cosa tenemos que entender que no hay nada que Dios pueda hacer en su vida o en mi vida si primero no entendemos que tenemos la necesidad de ser transformados. Si usted ve el contexto de lo que está pasando y de lo que estábamos leyendo, Mateo recibe un llamado y mientras todo ocurre a su alrededor, él le invita a una fiesta. Y en esa fiesta no llega gente del mejor calibre. Si usted ve, llega toda gente de su misma situación, digámoslo un poquito más feo, de su misma calaña. No llega gente que usted y yo pudiéramos decir, bueno, de la manera que él está relacionado y como cobra impuestos a los romanos, bueno, alguien, cierto, de una posición mejor pudiera llegar entre medio de ellos. Pero él abre banquete, abre su festín, invita a Jesús y junto con él llega lo peor de la sociedad a juntarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjese lo que significa entender que necesitamos de Jesús y necesitamos diariamente y continuamente ser transformados, porque la actitud de los fariseos fue totalmente diferente. Mateo entendió que tenía una necesidad, no lo dudó dos veces en hacer caso a lo que Jesús le estaba pidiendo, pero aún mayor vemos la actitud de los fariseos. ¿Por qué Dios, si necesitaba apóstoles, no escogió fariseos que conocían tan bien la palabra? De un lado a otro la conocían perfectamente de Génesis a Malaquías. Si Dios necesitaba evangelistas, ¿por qué no llamó a los escribas? Que los escribas ya también se sabían la letra de pe a pa, por tanto escribe y escribe, copia. ¿Por qué Dios? Porque el asunto está en cómo nosotros reaccionamos al llamado de Jesús a la transformación. Los fariseos y los escribas no entendían que necesitaban una transformación del corazón. Y por esa razón, en vez de ayudar, no me ayude, compadre, se ponen a juzgar, a prejuzgar y a criticar. Pero Mateo entendía que él y sus amigos, no solamente él, sus amigos y todo lo que le rodeaba, necesitaba el toque del Señor a su vida y a su corazón. Necesitaba ser transformado de toda una vida viviendo en lo más bajo de la sociedad, de toda una vida siendo visto por todo el resto. Ahí va un traidor, ahí va un desgraciado, un nefasto. Ahí va pasando toda una vida mirando las cosas materiales. Llega un momento que él entiende que necesita la transformación de Jesús. Era alguien que reconocía la necesidad. Y mientras usted y yo no reconozcamos que necesitamos realmente de Jesús y que Él cambie todos los aspectos de mi vida, no solamente uno, no solamente dos, no solamente tres, y le sigo hasta 8 para que parezca mambo, cuando entendamos que Jesús necesita transformar todos los aspectos de nuestra vida, vamos a poder vivir y comprender y atesorar que realmente hay un propósito extraordinario de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Fíjese que al entender que necesitamos ser transformados, entendemos lo que dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo que si tú tienes el Espíritu Santo viviendo en tu vida, queramos o no, no detengamos el trabajo de Él para que verdaderamente, día tras día, de gloria en gloria, de mejor en mejor,
seamos transformados justamente al punto de poder nosotros reflejar a Jesús, de reflejar a Dios en nuestra vida. En su vida y en la mía, todos nos incluimos, porque hasta que no lleguemos a la presencia de Dios, todos nosotros tenemos que trabajar día a día en dejar que Él transforme nuestra vida. Pero ¿hay algo en su vida o en la mía que verdaderamente necesita mejorar, cambiar, ser transformado? Sin conocer o conocer su vida, sin conocer profundamente aún la mía, déjeme decirle que todos necesitamos en alguna área de nuestra vida la transformación plena y verdadera de Jesús. Hay alguna área siempre en nuestra vida que necesita ser transformada por la verdad de Jesús. Hasta que nos curamos, esa transformación en nuestro ser tiene que seguir trabajando, porque día a día tenemos que llegar a ser la imagen de Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. Por eso todo parte cuando verdaderamente entendemos que necesitamos de Jesús, necesitamos la transformación en nuestra vida. Hay algo que ocurre al momento de dejar que Dios comience y siga trabajando en nuestra vida, que nuestras prioridades cambian, porque la transformación en nuestro ser nos hace cambiar las prioridades. Cuando Jesús le dice en el versículo 9, le dice al final del versículo 9, le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Fíjese lo que por años Mateo había aprendido, desde su juventud a los años que llevaba. Lo que él había aprendido en toda su vida era apretar al ciudadano para que le dé su cuchara al emperador, y de eso que le daba al emperador, yo también agarro mi tajada. Toda la vida lo que él había visto era vivir acerca de oprimir al resto, de tratar de beneficiarse él mismo. Toda su vida él había vivido bajo el yugo de la esclavitud. Pero llega un momento cuando Jesús habla, y déjeme decirle que cuando Jesús habla, las cosas tienen que cambiar. Cuando Jesús habla a su vida y a la mía, hay algo que tiene que cambiar, que tiene que ser transformado. Es en ese momento cuando Él se hace presente, como se hace presente en cada uno de nosotros. Cuando Él abre su boca y le dice, sígueme, es que ahí tenemos que no esperar un sermón, ni una gran lección, ni tenemos que esperar un montón de palabrerías. ¿Cuántos nos acordamos cuando nuestros papás, los mayores, nos decían, parecía metralleta, como nos decían, y a veces con nuestros hijos somos iguales? Pero fíjese lo que significa la palabra de Jesús. Una palabra. Una sola palabra. No le dio un sermón, no le dio una cátedra, no le dio un gran estudio de cómo se tenía que hacer o no se tenía que hacer y cómo se tenía que seguir a Jesús. Solamente le dio una palabra, y una palabra fue necesaria para que Mateo entendiera que su prioridad no era seguir oprimiendo a la gente, ni estando en un estrato social bajo, ni siquiera estando alejado de Dios, pensando siempre su vista en las cosas materiales. Una sola palabra le bastó para entender cuál era el propósito y que él necesitaba ordenar las prioridades en su vida. Una sola palabra para que Mateo dijera, no me importa la vergüenza, aquí estoy delante de todos, en el banco, en la banquita, sentadito cómodamente, esperando que me vengan a pagar tributo. Una palabra bastó para que realmente él comprendiera y se parara de donde estaba e hiciera caso de lo que Jesús le estaba diciendo. Sígueme. Una palabra, y Mateo cambia su prioridad en la vida. Es su actitud, que por supuesto demuestra una tremenda obediencia, pero también entendemos que a través de que esta palabra, que no le dice dos veces, ni le dice con una tremenda palabrería, es donde él entiende, hoy es mi día, hoy es mi día, no necesito de más, no necesito de la reprimenda ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mi marido, ni del pastor, ni de mi señora, de nadie.
una sola palabra necesito, porque hoy es el día. Toda mi vida he seguido atado a mi pasado, he seguido atado a lo que hago día a día, a mi rutina diaria, pero hoy es el día. Y es lo mismo que nos toca a usted y a mí, entender que hoy es el día, no espere a mañana, hoy es el día para tomar acción y poder dejar que Dios siga transformando mi vida, siga transformando mi corazón, siga transformando mi pensamiento, siga transformando mis pasos, para que donde yo vaya o lo que yo haga realmente demuestre que soy hijo de Él. Es en ese momento cuando Jesús pasa, fíjese el relato, Jesús pasa y lo ve. Fue todo lo que es un relato tan corto, pero que encierra tanta cosa en sí misma, de que no era suficiente hacer tanta parafernalia. Jesús pasa, Jesús lo ve, y en ese momento una vida que estaba llena de dinero, pero de miseria espiritual, cambia para la gloria del Señor. Es en un momento donde Él tenía todos los recursos, una vida llena de muchas cosas, pero Jesús pasa y ve, y su vida cambia. Lo cantábamos, tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es justamente lo que pasó a Mateo. Mateo pensaba, creía que su vida ya estaba resuelta. ¿Por qué? Porque tenía lo que solamente sus ojos podían ver: billete, dinero. Pero cuando Jesús vino a su vida y puso sus ojos en Él, como los puso en cada uno de nosotros, es en ese momento cuando decimos, verdaderamente no tengo nada. Y es cuando Jesús viene a mi vida que puedo yo atesorar que no hay nada más valioso, no hay nada más que en este mundo tenga el mayor valor que tener a Cristo en mi vida, en mi corazón entronado. Es por eso que Él no se puede quedar quieto y cambia su prioridad. Y fíjese algo maravilloso. Él se levanta, hace dos cosas, no solamente uno, y es lo bonito del relato. Él se pone de pie, Él se pone de pie para luego seguir a Jesús. Él se pone de pie para luego seguir a Jesús. Tres cosas ocurren al momento de su llamado. Primero, la presencia de Jesús y su palabra, sígueme. Él pudo haber dicho, amén, Señor, sí, Señor, te sigo, aleluya, sí, Señor, soy nueva criatura. Y hasta ahí se queda su evangelio, y hasta ahí se queda su vida de bendición. Pero Él dice, me paro, me pongo de pie, voy a dejar verdaderamente mi pasado atrás. Verdaderamente decido hoy hacer un cambio en mi vida. Decido hoy verdaderamente, dejo todo atrás, a pesar de la vergüenza de todo lo que está viviendo, a pesar de que todo, y este que mira, y este que se cree que va a seguir al maestro, a pesar de toda vergüenza de lo que dirán o lo que no dirán de mí, a pesar de todo, Él toma la acción. Y la tercera cosa que hace, no solamente se queda detenido y se pone de pie y dice, ya, dejo el pasado atrás, sigue verdaderamente al Maestro, en contra de todo prejuicio, en contra de toda crítica, en contra de cualquier cosa que todo el mundo que estaba ahí presente pudiera decir. Mateo hace lo que tiene que hacer porque ordena la prioridad en su vida. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hemos recibido a Jesús, Él ha puesto sus ojos en nosotros, pero no nos podemos quedar solamente en el llamado que Dios hizo una vez en nuestra vida, sino que verdaderamente tenemos que ponernos de pie, dejar lo que estamos haciendo, que no nos bendice, para seguir las cosas que verdaderamente van a traer bendición en nuestra vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, hay que levantarse y hay que seguir a Jesús. No es necesario ni suficiente, pero no es suficiente con decir, ay Señor, sí, al ratito te sigo, al ratito. Tampoco es suficiente ponerse y dejar las cosas atrás. Es necesario que escuchemos su llamado, nos pongamos de pie y que tomemos acción y que sigamos al único que nos puede dar la bendición a nuestra vida. ¿En qué parte tú te quedaste? ¿O en qué parte nos quedamos? Nos quedamos en el llamado de Dios y que alguna vez escuchamos que teníamos que llegar a sus pies. ¿En qué parte nos quedamos? En que, bueno, dejo o no dejo mi pasado atrás, dejo o no dejo las cosas que no tengo que hacer. ¿En qué parte se quedó? Déjeme decirte que así como Mateo entendió que hoy era su día,
Hoy es nuestro día para poder caminar verdaderamente en fe y en la confianza del que nos está llamando. Es fiel y poderoso para sostener nuestra vida, para darnos el ánimo, para darnos la fuerza, para darnos todos los recursos que necesitamos para poder enfrentar el día a día. Pero todo depende en qué momento de su llamado usted se quedó. La tercera cosa, hay que entender que necesitamos una transformación. Hay que entender que en esa transformación, cuando Jesús realmente entiende su llamado, necesito cambiar mis prioridades, porque es esa transformación la que nos va a cambiar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Fíjese que Mateo hace mención, cuando habla Jesús, hace mención Jesús en el versículo 13, le dice: id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Algo muy particular del evangelista Mateo es que es el único de todos los evangelios que ocupa 99 veces referencias o citas en base al Antiguo Testamento. Es el único que cita, o como le digo, hace referencia más veces aún en todo el Nuevo Testamento de parte de escrituras que estaban en el Antiguo Testamento. Es en ese versículo número 13 que él hace referencia a Oseas capítulo 6, versículo 6, donde lee exactamente como: misericordia quiero y no sacrificio. Es aquí cuando están los fariseos queriendo enrostrarle a Jesús y a los discípulos, tanto a Jesús: oye, este que dice ser el enviado, el Mesías, está con esta ola de gente de dudosa reputación, de un tipo social bajo, es este que está con este tipo de gente. Ahora ustedes, discípulos, ¿cómo permiten que este esté con este tipo de gente? Es aquí donde los fariseos comienzan a cuestionar el actuar de Jesús, pero Jesús le da tarea. Jesús le da tarea, y de una manera muy franca, pero a la vez sencilla, porque a veces Jesús era cosa seria. Le dice: ¿saben qué? Mejor váyanse para la casa, váyanse a estudiar y acuérdense lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando aprendan eso, aquí los espero. Es lo que me está diciendo Jesús. ¿Saben qué? Regrésense, aprendan, y luego aparecen aquí y me vuelven a decir lo que me estaban diciendo. Porque los fariseos estaban muy acostumbrados a lo mismo que pasaba en Oseas capítulo 6, versículo 6, cuando se dijo originalmente esas palabras: la opulencia del templo, eran ostentosamente traídas ofrendas al Señor, era un espectáculo extraordinario, pero ¿y el corazón estaba igual o peor? No, pero el día de los sacrificios vamos a buscar el carnero más bonito, el más blanco, el más pechocho. Aquí lo traemos al sacrificio. Los sacerdotes de gala, sus mejores trajes, sus mejores ropas, los trompetistas, la trompeta más brillosa, los que tocaban la lira. No, hombre, todo el mundo se preparaba. Ostentoso, algo extraordinario, pero al final del día era algo externo y no era algo del corazón. Por eso Él nos manda para la casa y le da tarea. Porque cuando usted y yo decidimos dejar que Dios verdaderamente transforme nuestra vida, no necesitamos pretender ser nadie. Porque al final del día, cuando Jesús mora en nosotros, claritamente Él solito se va a reflejar en cada cosa que decimos, en cada cosa que hacemos. No se trata del domingo en la iglesia. Se trata de 7 días a la semana, 365 días del año. Se trata de que somos cristianos lavados por la sangre de Jesús. Que en cada paso que damos reflejamos la figura de Jesús, reflejamos el pensamiento de Jesús, reflejamos el caminar de Jesús. En una boca no puede haber bendición y maldición. Por lo tanto, cada cosa que decimos debe reflejar a Jesús. En nuestros ojos, estos ojos carnales no pueden estar viendo cosas que no corresponden, porque tenemos ojos espirituales que, aunque tengamos un bache en el camino,
creemos que Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. Amén. Tenemos que aprender a ver como Jesús, pero para ver como Jesús tenemos que dejar que la transformación justamente sea de adentro hacia afuera, no con cosas ostentosas, pretendiendo como los fariseos en el tiempo de los sacrificios y del templo, cosas que no son. Por el contrario, dejamos que Jesús transforme a través de su Espíritu Santo el corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que lo que veamos, veamos con fe, para que lo que escuchemos sean cosas de aliento, para que lo que digamos sea de bendición, para que donde caminemos y pongamos nuestros pies sea en el camino de la voluntad de Dios, para que cada día que avanzamos en esta vida podamos llenarnos de gozo y más gozo, sabiendo que esta vida no es lo único que existe, sino que hay esperanza para todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús. Amén. Por eso la transformación comienza de adentro hacia afuera. Por eso Jesús les da la tarea. Olvídense, queridos fariseos, miren, váyanse, no van a entender, porque ni con toda la pompa que ustedes hacen para hacer sacrificios, no han entendido que lo que ustedes necesitan es la transformación interna para que puedan verdaderamente demostrar que son hijos de Dios. Amén. Mateo, un hombre, discípulo y apóstol, un evangelista, que escribió el evangelio que lleva su nombre. Un hombre que podemos ver, aunque la Biblia no, o en el libro que él escribió no nos habla mucho de él, pero lo que él escribe podemos ver la transformación de su vida. ¿Y sabe por qué? Porque él es el único de los evangelistas que reconoce que Jesús es el enviado de Dios. Hay una transformación en él, al punto de que cuando él lo conoce, a cuando él escribe y dice: verdaderamente Jesús es el Mesías, verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, verdaderamente Cristo es el que estábamos esperando, verdaderamente Cristo es el único que pudo venir a esta tierra a dar redención y vida eterna. Una vida transformada. ¿Cómo? En lo que él escribe de la persona de Jesús. En entender, él entendió. Fíjese qué maravilloso cómo escribe el Evangelio tan largo y nos presenta a este Jesús, el Mesías, el enviado, y nos habla tan poco de él. ¿Sabe por qué? Porque ya no importo yo. Ya no importo yo. Una vez que Jesús viene a mi vida, lo único que importa es mi Jesús. Lo que Él puede hacer, la transformación que Él puede hacer, las cosas que Él puede hacer a mi vida, y nunca las pongo en duda, porque como le digo, tiene que haber un cambio interno de tal manera que veamos las cosas como Él quiere que las veamos. Por eso es que usted y yo tenemos que siempre, no podemos detener al Espíritu que siga transformando nuestra vida, para que al igual que Mateo podamos entender y demostrar lo mismo, que Jesús es el enviado, que Jesús es el Mesías. Tenemos que dejar que Él siga transformando nuestros corazones y nuestra mente, para que verdaderamente nuestra vida diga sin palabras. Jesús utilizó una, tenemos el reto nosotros de sin palabras demostrar que somos discípulos de Jesús. Para poder ser transformados, usted necesita reconocer que necesita una transformación. Al momento de dejar que Él comience a transformar mi corazón, yo tengo que cambiar las prioridades en la vida para poder llegar a entender que no importa lo que yo quiera reflejar aquí afuera, lo que importa es lo que yo tengo aquí adentro, que desde ahí va a hacer reflejar quién es realmente mi Señor y mi Rey. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Alabamos tu nombre, Jesús. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Mi Dios, porque